Bueno, muchachos, vamos a comenzar la temática de esta semana asociado al cálculo de residuos. Esto, lo que veamos esta semana va a ser de bastante importancia, ya que la semana que viene hablaremos cómo resolver integrales usando esta tecnología que vamos a aprender en esta semana. Entonces, básicamente, la teoría de los residuos es una de las herramientas más poderosas del análisis complejo. Recordemos que un punto singular z sub 0 de la función f de z es un punto en el cual f no es analítica. ¿Ok? Ya nosotros vimos cómo solucionar ese tipo de problemas en nuestros temas anteriores. Si hay algún contorno vecindario de z sub 0 en el cual f es analítica en todos los puntos excepto en z sub 0, entonces z sub 0 es llamado de una singularidad aislada. El residuo, para definir un poco más formalmente el residuo es, sea z sub 0 una singularidad aislada de la función f. Entonces existe un r mayor que 0, tal que dentro de la región anular, esta que está aquí, entre 0 y r, la función f tiene una expansión de Lorentz. Nosotros vimos que cuando hablamos de una región anular, es la región entre dos contornos, ¿cierto? Siempre pensamos en la expansión de Lorentz. Esa expansión de Lorentz ya nosotros la estudiamos anteriormente. Si no recuerdan, por favor, consulten los apuntes de la clase. C de Lorentz, pues la podemos expresar de la siguiente forma. Es una función f de z que va de menos infinito hasta infinito de unos coeficientes a sub n multiplicados por esta diferencia, donde z sub 0, recordemos, es un polo. ¿Ok? Y n van a ser las potencias de esa serie. Sin embargo, como les mostraré más adelante, esa serie se puede expandir en dos partes, ¿cierto? De 0 a infinito más otros elementos. Aquí es importante destacar que esta primera parte aquí está asociada a potencias positivas y estas que están aquí asociadas a potencias negativas. Eso lo discutiremos más adelante. Vamos a hablar un poco qué son esos coeficientes, esos a sub n y esos b sub n que aparecen aquí en la serie de Lorentz. Entonces, a sub n es básicamente 1 sobre 2 pi integral sobre el contorno C de una función f de chi por de chi, cuyo polo se localiza en z sub 0. ¿Ok? N más 1. Y todos los b sub n, que van a ser no más que a sub n, pero negativos, o sea, potencias negativas, se van a definir como siendo 1 sobre 2 pi, la integral sobre un contorno dado C de la función f chi por chi menos el polo, z sub 0. ¿Ok? En el caso particular, si hacemos n igual a 1, ¿cierto? Implicaría eso y tendríamos simplemente la integral sobre un contorno cerrado de una función f de chi. Esto a veces, hasta el momento, puede sonar un poco confuso, pero ya veremos algunos ejemplos donde aplicaríamos estas definiciones que están aquí. Más específicamente vamos a encontrar los residuos de B1. ¿Ok? Como ya les mencioné, C es un contorno cerrado simple de z sub 0 en sentido positivo, es decir, el sentido antihorario. ¿Ok? Eso es por convención, lo hemos tomado así. Sobre y en el interior donde F es analítica, ¿cierto? F es analítica sobre y dentro de ese contorno, excepto ese punto que está aquí, z sub 0. ¿Ok? Entonces, de esa expresión B1 que estamos acá, podemos encontrar esta expresión que está acá. ¿Ok? Aquí vamos a determinar que B1 es el residuo de esa función f que está aquí. ¿Ok? Entonces, el residuo es independiente del contorno, como pudimos observar
así como z sub 0 es el único punto singular aislado dentro de C. Ejemplo, evaluemos la integral sobre el contorno cerrado de seno de z por dz sobre z menos pi medios, todo eso a la 3. Ese pi medios que aparece aquí sería nuestro z sub 0. ¿Okay? Eso implica que C es un contorno cerrado teniendo z igual a pi medios, ¿cierto? Donde pi medios, recordemos, es z sub 0, como un punto interior. Entonces vamos a ver cómo calcular el residuo a esa integral. Entonces, lo primero que debemos recordar es que el coseno de una función, en este caso t, se puede escribir como siendo la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito, de menos 1 hasta la n, de t a la 2n sobre 2n factorial. Eso es básicamente cómo podemos escribir coseno de una función en expansión, en serie de potencias. ¿Por qué vamos a utilizar eso? Para la siguiente razón. Resulta que ese seno de z lo podemos escribir como siendo coseno de z menos una fase. Y esa fase es pi medios. ¿Ok? Hasta aquí no hemos hecho nada del otro mundo. Lo interesante ahora es que podemos utilizar esta función que tenemos aquí en rojo, ¿cierto? Y escribirlas como una serie de potencias, donde el argumento en vez de t sería z menos pi medios. Simplemente reemplazamos donde está t, z menos pi medios, como estamos aquí. Y le damos valores. Comenzamos de 0, 1, 2 y así sucesivamente. En este caso, de esta serie solamente tomamos n igual 0, n igual a 1, más otros términos. ¿Ok? Porque no tengo interés en los otros términos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Hombre, vamos a dividir ese seno de z por este seno, por este z menos pi medios a la 3. ¿Cierto? Así. Lo dividimos y observamos que aquí queda z menos pi medio a la 3 menos, aquí ese z menos pi medio cancela dos potencias y queda simplemente de orden 1. ¿Cierto? Ya aquí podemos observar cuál sería nuestro residuo B1. Nuestro residuo B1 sería un medio negativo y ese sería el residuo de nuestra función, lo cual nos permitiría solucionar nuestra integral de la siguiente forma. Entonces tendríamos nuestra integral en el contorno C de seno de z por dz, z menos pi medio a la 3 va a ser igual a 2 pi B1, pero B1 es el residuo, y ese residuo es el que hemos encontrado aquí en nuestra expansión, que es menos un medio. Reemplazamos menos un medio, observamos que se cancelan los dos y queda menos i. Eso significa que el residuo de nuestra función z de c, seno de z sobre z menos pi medio, todo eso a la 3, en el punto pi, en el punto singular z sub 0 pi medios, perdón. Esto aquí es el residuo. ¿Ok? Muy bien. Veamos otro ejemplo. En este otro ejemplo vamos a mostrar que la integral sobre el contorno C del coseno de z sobre z cuadrado por dz es igual a 0, ¿cierto? Es decir, no hay residuo. Donde ese contorno C es el círculo de radio z, valor absoluto de z igual a 1, radio 1, radio unitario. Muy bien, ¿qué vamos a hacer? Pues ya sabemos que esa función de coseno de z la podemos escribir como esta expansión, como les mostré anteriormente en la expresión en rojo. Podemos escribir coseno de z como siendo esta expansión que está aquí y darle valores a n. N igual a 0, 1 y así sucesivamente. Y obtenemos estas expresiones que están aquí. 1 menos z cuadrado sobre 2 más z a la 4 sobre 4 y así sucesivamente. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues dividimos todo sobre z cuadrado, ¿cierto? Aquí nos damos cuenta que tenemos 1 sobre z cuadrado menos 1 sobre 2 más z cuadrado sobre 4 y así sucesivamente. Como podrán observar, no hay elementos con z, ¿cierto? Entonces,
Como podemos notar, no hay términos asociados a 1 sobre z, el cual se relaciona a b1. Por lo tanto, b1 es igual a 0, implicando que no hay residuo y por lo tanto la integral es 0, lo cual muestra lo que habíamos escrito anteriormente, que esa integral es nula. Continuando con otro ejemplo, ¿cierto? En este caso, cuando C es un círculo de radio 2, la integral de esta forma tendría un residuo que sería IP igual a E. IP por E, de epsilon. ¿Ok? Vamos a mostrar cómo llegamos a esto. ¿Ok? Entonces observemos que la integral está sobre un contorno C de la exponencial de una función z por dz, z menos 1 a la 3. Observemos que hay un polo en z igual a 1. ¿Ok? Entonces vamos a resolver esa integral y mostrar que esa integral es igual a i veces pi por e. ¿Ok? Lo primero que vamos a hacer es escribir la exponencial como la tenemos aquí. E a la t es una sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de t a la n sobre n factorial, ¿cierto? Lo que hacemos ahora es multiplicar y dividir, bueno, es multiplicar por e a la 1 y e a la menos 1, que eso en cierto modo es e a la 0, que es 1. Entonces simplemente hablamos de multiplicar por 1 a nuestra función ez. Entonces multiplicamos por 1, incluimos aquí el e a la menos 1 y aquí quedaría e a la 1. De tal forma que quedaría e a la 1 por e a la z menos 1. ¿Ok? Simplemente hicimos un truco matemático. Simplemente para encontrar expresiones de forma z menos 1. Y podamos relacionar con esto aquí. ¿Ok? Entonces, ese e a la z menos 1, usando nuestra expresión aquí de e a la t en rojo, podemos escribir simplemente reemplazando t por z menos 1 como z menos 1 a la n sobre n factorial. Recuerden que esto lo podemos expandir dándole valores de 0, 1 y así sucesivamente. 0 factorial es 1. Y entonces aquí quedaría todo esto elevado a la 0, que es 1. Aquí está. Luego continuamos con 1. 1 factorial es 1. Aquí quedaría 1. Nos da el segundo término. Y así sucesivamente. Obtenemos hasta orden 2. ¿Ok? Pero esa serie puede seguir incrementando. ¿Qué vamos a observar ahora? Vamos entonces a dividir nuestra exponencial a la z por z menos 1 a la 3. Aquí está. Y si dividimos de este lado, dividimos cada término de nuestra expansión. Observamos que ese z menos 1 a la 3 queda aquí y aquí baja el grado a 2 porque se cancela con este que está aquí. Y aquí pasa de 3 a grado 1 porque se cancela con el 2 que está acá. Entonces tendríamos 1 sobre 2 z menos 1. Y yo supongo que ustedes pueden identificar cuál sería el residuo, ¿cierto? A ver, ¿cuál sería el residuo? Me imagino que ustedes se dieron cuenta de que sería la multiplicación de e por más un medio. Y eso sería nuestro residuo. B1 igual a un medio por e. Entonces, ese B1, con ese B1, pues simplemente ya podemos reemplazar aquí en este integral, que es igual a 2pi B1, pero ese B1 es un medio por e. Los dos se cancelan y tendríamos i pi por e, que es lo que ya nos había mostrado la solución de la integral. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya hemos visto 3 casos de cómo calcular un polo simple, B1. Podemos ahora reescribir B1 como siendo residuo de la función en z sub 0. Recordemos que z sub 0 es este valor que está aquí. En este caso z sub 0 sería 1 o en los otros ejemplos anteriores observen que z sub 0 sería el polo. ¿Ok? La cual define el residuo de la función en un punto singular aislado. ¿Ok? Solo que hasta el momento hemos calculado solamente para un solo polo.
¿cierto? Más adelante generalizaremos esa idea. Entonces, de manera general, podemos identificar que la integral sobre un contorno cerrado de la función f de z por dz es igual a 2pi, el residuo de esa función en ese punto singular, z sub 0. ¿Ok? ¿Qué pasa si hay muchos puntos singulares aislados en un contorno C? Entonces, para entender un poco esa idea, pues tendremos aquí una colección de muchos puntos, ¿cierto? Singulares, Z1, Z2, Z3, bueno, Zm, ¿cierto? Y cada punto tiene un contorno asociado, C1, C2 y Cm, ¿cierto? Para decir que hay muchos. Sin embargo, yo puedo contornar a través de un contorno cerrado todos esos puntos singulares, que es lo que está aquí en amarillo. Reparen que el contorno más grande tiene sentido antihorario, es decir, es un contorno en sentido positivo, mientras que los contornos, por decirlo así, locales, asociados a cada punto singular, tienen sentido horario. Eso implica que el sentido es negativo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo solucionaríamos esto? ¿Ok? Entonces, para entender cómo solucionar eso, nosotros vimos algo que se conoce como el teorema de Cauchy-Boursat, ¿cierto? El teorema de Cauchy-Boursat es básicamente sumar todo. Me dice lo siguiente: 0 va a ser igual a la integral sobre el contorno C', o sea, el contorno total, f de z por dz, y eso va a ser igual a la integral sobre los circuitos, sobre los círculos de esas funciones f de z por dz, más las integrales sobre las líneas paralelas, estas aquí, más la integral sobre este contorno C que está acá grandote. ¿Ok? Estamos sumando todo. Pero ¿qué significa cada término? Que yo he llamado 1, 2 y 3. Pues bien, 1 es la unión de todos los contornos. 2 es la sumatoria, pues, de cada círculo, ¿cierto? De cada contorno circular en torno a cada punto singular. Y 3, se cancelan entre ellas esas líneas parciales. Observen que los sentidos son opuestos, por lo tanto se pueden cancelar. Por eso cancelamos de una esta contribución. Entonces estas dos son iguales a 0 y podemos obtener la siguiente expresión. La integral sobre el contorno C de f de z por dz va a ser igual a menos, ese menos sale porque pasamos del otro lado, ¿cierto? De la sumatoria de k igual a 1 hasta m de todos los contornos k de esa función f de z por dz. Sin embargo, ya usando la definición anteriormente expuesta, podemos escribir esa integral como siendo 2pi residuo de la función en esos puntos singulares zk. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué pasó con el signo? El signo desaparece ya que eso tiene un sentido positivo. ¿Okay? Entonces, el signo negativo desaparece porque zk tiene sentido horario negativo. Es decir, observen, tienen sentidos negativos los z sus k y cancelan con este signo negativo, mostrándonos nuevamente que el sentido del contorno C es positivo. ¿Ok? Lo cual está de acuerdo con lo que ya hemos observado. Ahora estamos preparados para enunciar el teorema del residuo. Sea un contorno cerrado simple, integrado positivamente, dentro y sobre el cual la función f es analítica, excepto en un número finito de puntos singulares aislados, z1, z2, hasta z sub m en el interior a un contorno C. Entonces, podemos definir de manera formal esta función que saca, o esta integral. La integral sobre un contorno C de f de z por dz igual a 2pi sumatoria de m de k igual a 1 hasta m del residuo de f
de z sub k, donde z sub k son los puntos singulares. ¿Ok? Ejemplo, evaluemos la integral que estamos viendo aquí, 2z menos 3 sobre z por z menos 1 de z, donde c es el círculo de radio 2. Como ustedes podrán observar, hay dos singularidades aisladas. Una en z1 igual a 0. Si esto es 0, pues esto es infinito, hay una singularidad. Y z2 igual a 1. Si aquí es 1, pues también será otro 0. Entonces nos piden por lo menos encontrar el residuo en z1. Es decir, z1 igual a 0. ¿Ok? Entonces vamos a mostrar cómo se hace eso. Lo primero que vamos a hacer es reescribir esta expresión 2z menos 3 sobre z menos 1 en forma polinomial o separación, ¿ok? De factores. Podemos observar que podemos escribir esto como siendo a sobre z más b sobre z menos 1, ¿cierto? ¿Esto es para qué? Para encontrar a y b y separar esto de una forma mucho más elegante. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a multiplicar z menos 1 por a y z por b. Y nos queda esta expresión que está aquí. Y z por z menos 1. Entonces, podemos cancelar estos dos elementos de nuestra ecuación. De aquí, vamos a encontrar que a más b por z menos a. Es decir, distribuí términos y agrupé beta con z y a con z. Y entonces este a que multiplica a menos 1 quedaría aquí. Y todo eso va a ser igual a 2z menos 3. Luego, ¿qué hago? Pues simplemente me concentro en los términos que no tienen z, en este caso menos a y menos 3, y los igualo, para obtener que a es igual a 3. Hacemos lo mismo, pero con los términos que son proporcionales a z. Entonces aquí tendríamos a más b por z igual a 2z. Los z se cancelan, reemplazamos el valor de a, que es 3, tendríamos b más 3 igual a 2. Ese 3 pasa de este lado a restar y b es igual a menos 1. Entonces ya teniendo el valor de a igual a 3 y el de b igual a menos 1, lo reemplazamos aquí arriba. Y entonces ya podemos tener que nuestra expresión 2z menos 3 sobre z por z menos 1 se puede descomponer como 3 sobre z menos 1 sobre z menos 1. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ahora vamos a hacer expansiones primero para el caso z igual a 1, que es el polo en z igual a 0, y después haremos lo propio para cuando tengamos el polo z2 para cuando z es igual a 1. ¿Ok? Entonces vamos a dejar esta expresión aquí en destaque para que vean que será de mucha ayuda, de mucha utilidad. Muy bien. Recordemos, esto lo vimos nosotros anteriormente, que 1 sobre z es igual a la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de z a la n. Y nosotros mostramos eso anteriormente. Si no recuerdan, pueden consultar nuestros apuntes de clase. Por lo tanto, podemos simplemente observar aquí este término, está aquí, 1 sobre z menos 1, ¿cierto? Aquí nos están mostrando 1 menos z. Entonces lo que hay que hacer es invertir el orden. Cuando invertimos el orden, sale un signo negativo en evidencia y por eso queda eso acá positivo. ¿Ok? Entonces como quedó positivo, pues ahora sí podemos reemplazar 1 sobre 1 menos z por esta sumatoria. ¿Sí ven? Y entonces ya podemos identificar cuál es nuestro polo en z igual a 1. Nuestro polo está aquí, ¿cierto? Y entonces el residuo sería 3. El residuo de la función en el punto singular z igual a 1, que es cuando z es 0, es igual a 3. ¿Sí ven? Vamos a hacerlo para el caso del residuo en el punto singular z2, es decir, cuando z es igual a 1. Pues para eso vamos a utilizar otra vez nuestra expresión en destaque aquí y vamos a agregarle aquí abajo, vamos a sumar y restar 1, ¿cierto? Observen, sumo y resto 1. Entonces simplemente agrupo z menos 1 aquí. Entonces quedaría z menos 1 más 1.
Y entonces lo que vamos a hacer ahora es utilizar esta expresión que también la deducimos en clases anteriores, ¿cierto? Y entonces tendríamos que 1 z más 1 es la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la n, z a la n, ¿cierto? Y entonces observen aquí, miren, todo esto es un z más 1. Entonces podemos aquí emplazar esa sumatoria. De tal forma que me quedaría 1 menos z menos 1 más 3 veces esta sumatoria que ha sido reemplazada aquí. Sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la n, z menos 1 a la n. ¿Por qué escogimos esto aquí, hombre? Para identificar si aparecen elementos de z menos 1 con potencias negativas, pero como podemos observar, no las hay. La única que hay es esta que está aquí. ¿Ok? Entonces, como es la única, pues podemos observar que el residuo en el punto singular z2 es menos 1. ¿Ok? Entonces, son dos expresiones similares, solo que aquí tampoco observamos ningún residuo con una potencia negativa. ¿Ok? Simplemente hicimos eso para observar. Y simplemente observar que solamente tenemos un punto singular, pues tenemos un residuo en ese punto singular Z1, en este ejemplo. ¿Ok? Entonces, de manera general, tenemos dos residuos. Entonces, lo que vamos a hacer es sumarlos de la siguiente forma. Entonces, nuestra integral total nos quedaría como siendo 2pi de la sumatoria de k igual a 1 hasta 2 del residuo de todos esos puntos singulares, que en este caso son 2, z1 y z2. Reemplazamos los valores, nos quedaría 3 menos 1 y eso nos daría 4.